venimos llevando un registro de lo que son ataques a la prensa desde el año 2005, casi 20 años, y esta ha sido la cifra más alta reportada desde el 2005. Nunca habíamos tenido una cifra por encima de los 300 casos. En este contexto hemos registrado 303 ataques a la prensa. Nosotros estamos en un enlace vía Zoom con Zulaina Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Bienvenida, señora Lainez, a Exitosa. Un gusto estar en contacto. Muchas gracias. Zulaina, por favor, ¿tú nos puedes decir cómo se desagrega estos ataques a la libertad de prensa? Bueno, lo primero que hay que precisar es que desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú venimos llevando un registro de lo que son ataques a la prensa desde el año 2005, casi 20 años, y esta ha sido la cifra más alta reportada desde el 2005. Nunca habíamos tenido una cifra por encima de los 300 casos. En este contexto hemos registrado 303 ataques a la prensa. Probablemente los momentos más duros habían sido en el 2020, que tuvimos 239 ataques, producto también de todo lo que fue la represión policial del 14N, pero nunca habíamos tenido una cifra como esta. Y si hay que explicarnos un poco cuál ha sido el contexto para encontrarnos con esos números, probablemente tengamos tres vías a poner sobre la mesa. La primera es que ha sido un año de elecciones regionales y locales. Siempre los procesos electorales son momentos en los que se eleva el riesgo para realizar actividad periodística. Lo segundo es que venimos de 11 meses con una estigmatización hacia el trabajo de la prensa, Karina, que tú bien señalabas. Han sido desde enero hasta el 7 de diciembre un constante discurso que genera un clima hostil con la prensa, no solo, ojo, proveniente del presidente, el expresidente de la República, el señor Castillo, el presidente en ese entonces del Consejo de Ministros, sino también de altos funcionarios de Estado, ¿no? Este discurso de prensa mermelera, basura, vendida, golpista, cala en la población, y ese calado lo hemos visto en quizás el mes en el que hemos registrado el mayor número de ataques, que ha sido diciembre. A partir del 7 de diciembre hasta el 31 hemos registrado 63 ataques a la prensa, el peor mes para el ejercicio de la actividad periodística, donde hemos visto que ese discurso caló, ¿no? Pero esa sería la foto incompleta, Karina. También hay que reconocer que hay un ingrediente sobre la mesa del que poco se habla, pero también ha habido una ausencia de autocrítica de los grandes medios de comunicación, de los medios tradicionales, frente a lo que ha sido el papel en campaña y el papel todos estos meses. La ciudadanía, y yo me atrevo a decir que estamos en un momento de profunda desconfianza frente al trabajo del periodismo en general, porque por desgracia se mete todo en la misma bolsa. Y ha faltado, ¿no? Hasta hoy no tenemos un mensaje, un acto de contrición respecto a lo que se ha hecho. Y lo que es peor, hemos tenido un mes en diciembre de altísima conflictividad social, en la que todavía seguimos viendo coberturas sesgadas y estigmatizantes, incluso respecto a quienes realizan y llevan adelante el legítimo derecho a la protesta, ¿no? Siempre cerrar y marcar línea con quienes llevan adelante actos vandálicos. Lo hicimos cuando se produjo el atentado incluso contra la unidad móvil de Exitosa, ¿no? Una persona como Víctor Noli, ¿qué responsabilidad puede tener frente a esa imagen que la población puede tener de un clima hostil contra quienes realizamos actividad periodística, o el propio ataque a las sedes de América Televisión o Panamericana? O sea, esas no son las vías
de ninguna manera para intentar mostrar posiciones críticas a la actuación del periodismo. Creo que la concurrencia de todos estos factores, año de elecciones regionales, conflicto político en la que ha habido discurso estigmatizante permanente y el contexto de conflictividad social que tuvo su mayor estallido en diciembre, nos pueden explicar un poco del por qué una cifra tan alta de ataques a la prensa este 2022. ¿Qué pasó? Zuliana, pero ¿cómo han logrado en realidad parecerse tanto cuando cayó el gobierno de Alberto Fujimori, la dictadura de Alberto Fujimori? Él se escapa a Montesinos, la prensa fue asediada, encima también vimos así como apedreaban a carros y les gritaban prensa mermelera. Ahora es lo mismo, es decir, ese discurso fujimorista se convirtió en el discurso años después castillista o no sé, de parte de la izquierda. ¿Cómo así estos extremos se han juntado para hablar de la prensa? ¿No les gusta que se diga algunas verdades, la verdad enrostrada en la cara? ¿Eso es lo que les repele? Bueno, lo que está claro es que a los sectores poco democráticos lo que menos le gusta es una prensa independiente, ¿no? O sea, las remembranzas que hemos hecho en los últimos meses a lo que fue el final de los 90, casi 2000, en la que, incluso hablando de crisis de credibilidad, probablemente el peor momento de la historia reciente que vivió la prensa fue el final de la autocracia fujimontesinista. Todos recordamos de que cuando la gente vio los Vladivideos con los dueños de los medios en ese momento saliendo de la sala del Servicio de Inteligencia Nacional con los costalillos de dinero, fue cuando la credibilidad de la prensa estaba en el piso. Y probablemente desde ese momento hasta hoy, hoy en esta historia reciente sea el segundo momento en la que tenemos una crisis profunda de confianza. Pero además, las tácticas, ¿no? El tener no solo un clima hostil contra la prensa, tener como blanco a quienes hacen labor informativa, porque eso es lo que hemos visto específicamente en las últimas casi 4 semanas, cuando nuestros colegas iban a cubrir protesta social, no solo en Lima, sino también en regiones, corresponsales de la prensa de alcance nacional. Lo que teníamos era a personas no solo agrediéndolos verbalmente, ojo, que esa ha sido una constante en los últimos meses, sino que ya pasaban a la te quito el equipo, lo que quiero es que no registres parte de la protesta social, lo que para nosotros es extraño, porque alguien que se está manifestando, al contrario, lo que más quiere es amplificar su demanda, ¿no? Mientras más cámaras, más posibilidad de retransmitir el reclamo en vivo, más positivo para la protesta. Y una de las cosas particulares que registramos entre estos 63 casos del mes de diciembre último fue que una de las cosas que había, como le ocurrió a la corresponsal en Andahuaylas de radioprograma, fue quítale el chip al teléfono, ¿no? O sea, lo que se quería era que no haya registro y eso nos hacía y nos traía la remembranza de quizás una de las épocas más infaustas de la historia reciente, ¿no? Y hablo del periodismo, podríamos hablar de buena parte del contexto que estamos viviendo hoy, claro, entonces, no solo con el tema de la muerte de más de 30 peruanos, sino con la actuación que hoy están tomando las Fuerzas Armadas, que tampoco es la que se debería tomar en un contexto democrático. Por supuesto, Zuliana, pero cuando no se quiere que se registre, cuando se ataca a los hombres que están en la calle, a los hombres de prensa, mujeres de prensa que están en las calles, esto quiere decir que se quiere esconder algo, que no es una protesta pacífica y que no es algo que quieres que escuchen las autoridades para que tengan solución, sino que tienen intereses subterráneos. Para nosotros hay dos probables causales, ¿no? Una es esta que tú bien indicas, el periodismo que hace en una protesta, en una movilización, toma registro y por eso se convierte en blanco muchas veces o de quienes están manifestando pero vía actos vandálicos o de las propias fuerzas del orden que lo que no quieren es que quede evidencia de excesos como los hubieron en el 14N, ¿no? Pero hoy lo extraño es que este ataque viene de quienes
se están manifestando. Entonces, la gran pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué quieres que no haya una amplificación de tus demandas? ¿Qué escondes? Y esa es una de las cosas claves para nosotros, el respondernos ¿por qué no quieres que nos identifiquen? ¿Qué escondes? Es una vía que podría explicarnos el por qué les requisan equipos y les borran material, pero la otra también podría ser, Karina, y por eso digo, yo no doy una respuesta concluyente a esto, probablemente habría que analizar estas dos vías, pero lo otro también podría ser de que hay un nivel de enfado de la gente con buena actuación del periodismo que ya no confían en la cobertura que vayan a hacer y que se teman que sean terruqueados, estigmatizados, entonces ya no quieren prensa, ¿no? O sea, es probable que esas situaciones podamos leerlas desde esas dos perspectivas, quizás incluso sea una mezcla de las dos cosas, pero una de las evidencias que nos quedan frente a esas situaciones, como ya ha sido en otros espacios de movilización, es que el trabajo del periodismo es esencial en esos contextos. Exitosa. Y por más que haya un nivel de riesgo alto, el periodismo tiene que seguir registrando. Y la ciudadanía lo que tiene que entender es que un registro desde el periodismo, tanto videográfico, fotográfico, de aquellos reporteras y reporteras que están ahí in situ, lo que puede garantizarles es que si en algún momento hay excesos o de parte de las fuerzas del orden o de infiltrados a la movilización que cometen actos vandálicos que luego llevan a que se desnaturalice la protesta, el material que pueda recoger un periodista al final es una salvaguarda para ellos y es algo que debería entender la población que se manifiesta y que deberían en su momento también entender las fuerzas del orden, que el periodismo está ahí para garantizar registro. Y por eso lo esencial de nuestro papel, así sin duda el riesgo sea alto, ¿no? Es justo lo que yo te iba a decir, es decir, no hay democracia si no hay periodismo libre, tienen que registrarlo, tienen que estar ahí, por más que no les guste a nadie, no estamos ahí para hacer relaciones públicas, sino para registrar los hechos, por más que no le guste a B o C. Para cerrar, por favor, Zuliana, lo de la declaración de Chapultepec, la presidenta Dina Boluarte ha dicho cuándo lo va a firmar. Bueno, ella dijo que lo iba a estudiar y que iba a dar una respuesta los primeros días de enero. Nosotros siempre hemos dicho de que por más que sea un instrumento declarativo, es positivo que los gobiernos hagan un compromiso, por lo menos declarativamente, para luego poderles enrostrar esos compromisos cuando se salgan de esos linderos, y así como lo va a hacer con la declaración de Chapultepec, nosotros a reiterados gobiernos les hemos puesto sobre la mesa también los compromisos que tienen que asumir con la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a la Declaración de Principios de Libertad de Expresión de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Ojo, no es solo el Ejecutivo, y creo que eso es bueno que lo entendamos. Nosotros hemos vivido una temporada del 2022 en la que estuvimos hasta fines de mayo del 2021 sin poder entrar en un hemiciclo. Los ataques aquí vienen del Ejecutivo, del Legislativo, incluso del sistema judicial, que a veces admite querellas a periodistas sin valorar propiamente el derecho a la libertad de información. Así que debe entenderse que una suscripción de la Declaración de Chapultepec y otros instrumentos no comprometen solo al Poder Ejecutivo, sino que comprometen al Estado en su conjunto, y todas las instituciones deberían asumirlo así.